Pues sí, amigos, la pregunta es bastante clara. ¿Debería ir al psicólogo? Pues, como decimos por aquí, depende. Porque realmente, ¿qué es eso de ir al psicólogo? O más bien, ¿qué es un psicólogo? Porque a veces la gente tiene así algunas confusiones con respecto a lo que es y lo que no es un psicólogo. Y en este vídeo vamos a tratar de aclararos qué es, qué no es, qué es un psiquiatra, los tipos de psicólogos que hay y lo que debería tener un psicólogo para que a lo mejor te pudiese ayudar a ti. ¿Qué es un psicólogo? Pues un psicólogo es una persona que estudia psicología. ¿Qué titulaciones hay de psicología? Antes eran licenciados, ahora son graduados, pero para no liarnos con eso, digamos que hay como tres ramas. Está por un lado la rama de la psicología de las organizaciones, que viene a ser algo así como el tema de las empresas y organizaciones. Generalmente se centran en temas relacionados con recursos humanos. Luego está la psicología educativa, pues que tiene que ver con la orientación educativa, con temas del crecimiento y de la cultura, todo este tema más de niños y personas que se integran en la sociedad a través de su psique o psicología. Y luego la parte así como más conocida, quizás más la clásica psicología, la psicología, lo que sería la clínica, ¿no? Propiamente dicha, que tiene que ver sobre todo con el ámbito sanitario y es esto pues un poco con lo de tengo que ir al psicólogo, no tengo que ir al psicólogo o debería ir al psicólogo, pues tiene que ver más con esta rama de la clínica. Luego hay otras áreas en las que la psicología se está desarrollando, como puede ser, por ejemplo, la psicología del deporte o psicología deportiva, que también es un área muy interesante. Bien, pues entonces tenemos estas ramas y vamos a hablar sobre todo aquí de la psicología clínica y es de, bueno, pues ¿debería yo ir al psicólogo? ¿Debería ir mi pareja? ¿Deberíamos ir los dos al psicólogo? Tengo un problema, no lo tengo y aquí es donde vamos un poquito a entrar. Pero antes de eso me parece muy interesante, por si acaso hay alguien que todavía no se ha enterado de la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, porque el psicólogo y el psiquiatra no son lo mismo. Sí que es cierto que bueno, hay series que nos han un poquito confundido porque en Europa o incluso en Estados Unidos pues la figura del psicólogo y el psiquiatra a veces está como un poco confusa, pero yo voy a hablaros sobre todo aquí en España. Y en España el psicólogo y el psiquiatra son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Pues porque el psicólogo estudia psicología y después dentro de esa psicología se especializa en la rama pues, de las organizaciones, educativa o clínica. Y en el tema de la psiquiatría es un médico que una vez elige una especialidad, pues elige la especialidad de psiquiatría. Y en psiquiatría, ¿qué estudias? Pues estudias sobre todo y principalmente temas relacionados con farmacología. Entonces digamos que tenemos por un lado los psicólogos que estudian la mente y la conducta y que tienen herramientas para tratar de modificar y de hacer algunas clasificaciones e intervenciones en base a la mente, y luego está en base a la farmacología y los diagnósticos, que también podemos compartir psicólogos y psiquiatras los diagnósticos, el famoso manual DSM, que ahora vamos por el 5 y es un poco como lo que le llaman la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras, pero luego en cuanto a las intervenciones, pues unos van más hacia la parte cognitivo, conductual, sistémica, diferentes intervenciones desde el ámbito de la psicología, y luego está la psiquiatría que utiliza pues la farmacología. Que no quiere decir que no haya psiquiatras que se formen en terapia, que es el área propia de los psicólogos, ni que haya psicólogos que se formen en el área de la farmacología, pero lo normal y lo lógico y lo razonable es que el psicólogo clínico sanitario sepa de terapia y el psiquiatra sepa de farmacología, ¿vale? Que son dos maneras de intervenir sobre un problema. Probablemente haya gente que piense, bueno, entonces psicólogos y psiquiatras como que se pelean o al hacer dos cosas desde enfoques distintos, ¿cómo está el tema? Pues el tema está en que son complementarios, en que depende del cómo quieras tú enfocar la intervención, pues puede haber una parte que sea sobre todo psicológica o incluso hay personas pues que se sienten más cómodos con la parte farmacológica simplemente, pues por ejemplo uno tiene ansiedad y puede hacer una intervención basada en la farmacología
pues utilizar un ansiolítico basada en lo cognitivo y lo conductual, pues a través de los pensamientos o de acciones que hagan que se descargue esa ansiedad, por ejemplo, o usar las dos cosas, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que no son incompatibles, pero sí hay que saber hacer un uso responsable tanto de una cosa como de la otra. Bien, hay una pregunta muy típica que nos suelen hacer o cuando viene alguien al psicólogo y resulta que pues, su pareja no quiere venir o su hijo no quiere venir o quieren que vaya su primo o su hermano. Entonces aparece la pregunta muchas veces de ¿debería ir al psicólogo? Y es más, ¿en todo el mundo debería ir al psicólogo? Es una pregunta que nos hace mucha gente y a veces incluso hay gente que dice que sí, que todo el mundo debería ir al psicólogo. Esto digamos que en Argentina, por ejemplo, sí que es algo que está como bastante normalizado, ¿no? Que igual que uno tiene pues a su dentista, pues tiene a su psicólogo y van constantemente y es casi diría yo como un tema más como cultural. En nuestra cultura, aquí en España, pues digamos que no está tan normalizado eso y yo respondiendo a esta pregunta de si todo el mundo debería ir al psicólogo, yo considero pues que no, porque sí que hay gente que puede existir la posibilidad de que cuando tiene un problema de pareja pues no necesita o no le interesa la opinión de un experto, cuando tiene un problema en educación o de crianza pues no le interesa saber la opinión de un experto, o cuando tiene un problema emocional pues tampoco le interesa saber la opinión de un experto porque pues en todas esas cosas esa persona puede llegar a ser autodidacta. Eso pues puede darse, por eso no podemos generalizar a que todo el mundo debería ir, porque no es cuestión de ir porque me aburro, voy a ir hasta el psicólogo a ver qué tal. No, no se trata de eso, ni mucho menos. Pero lo que sí que hay que entender es que si hay alguien que sabe o que ha aprendido, que ha estudiado e incluso o tiene experiencias y se dedica a ello sobre la mente humana y la conducta humana y los pensamientos y los comportamientos y las emociones, pues esa persona es el psicólogo. Entonces, cuando tú te está costando gestionar una relación de pareja, una relación familiar, tus propias emociones, pues lo normal es que vayas a la persona que más sabe de eso. Y los que más saben de eso, pues son los psicólogos. Los psicólogos especialistas en eso. Pues especialistas, ahora estamos hablando de temas que tienen que ver sobre todo con la clínica y con el ámbito sanitario. Entonces, pues igual que si tienes un problema en una muela, vas a un dentista, o tienes un problema muscular, vas a un fisioterapeuta, o tienes un problema de un hueso y vas al traumatólogo, pues si tienes un problema de relación o un problema emocional, pues yo creo que lo normal es que vayas al psicólogo. Entonces ya no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de que hay una figura que está legitimada por, digamos, por la sociedad, por los colegios oficiales, por la ciencia, por la investigación, que es la que se dedica a eso. Entonces, bueno, pues si tú a lo mejor tienes dudas de cómo criar o cómo educar, pues no es que vayas a un psicólogo y te diga, no, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo así. Pero los psicólogos lo que sí intentamos es decir, oye, mira, si haces esto, puede que pase esto, si haces esto, puede que pase lo otro, y esto otro que está sucediendo, pues sucede yo creo que por esto. ¿Tú qué piensas? Ah, pues sí, yo creo que puede ser por esto. ¿Y qué te parece si hacemos lo otro? Sean temas de educación, de pareja o incluso de sufrimiento, pues como puede ser con la ansiedad, con la tristeza o la depresión, como puede ser con el estrés, como puede ser con ciertos miedos que se manifiestan con algunas manías o con algunas evitaciones o con algunas limitaciones. Pues ahí es el psicólogo el que te puede ayudar. Que no quita que el médico te ayude con un fármaco a ir a un síntoma concreto, pero no va a ir al origen, y ahí es donde el psicólogo trata un poco de encontrar, ya no, si no el origen, por lo menos trata de modificar eso a través de la conducta, de los pensamientos y de las acciones, y no solamente de la intervención farmacológica. Otra pregunta que me parece súper interesante es, ¿me vale cualquier psicólogo? Vale, Dani, me has convencido. Me parece que el psicólogo es la figura que me puede ayudar, porque lo he hablado con mis amigos, porque intento usar las herramientas de mi día a día y no, o mi pareja no termina de ir bien, o sigo teniendo problemas con mi hijo adolescente, o tengo dudas con respecto a qué hacer o no hacer con esto de mi hijo o de mi hija. Bueno, pues de todas esas cosas, pues resulta que sí, que decido ir al psicólogo. ¿A qué psicólogo voy? ¿Me vale cualquier psicólogo? No. No vale cualquier psicólogo, primero para empezar, porque un psicólogo que se dedica a selección de personal, pues no te va a poder ayudar en temas que tienen que ver con las emociones. ¿Te puede dar su opinión? Sí. ¿Que puede que sepa un poco más que la media?
podría ser, aunque si es autodidacta y como hay ahora un montón de bibliografía de autoayuda o vídeos o divulgación, pues tampoco es tan difícil encontrar el conocimiento. Ahora bien, la perspectiva que te da un psicólogo es muy diferente a la que te puede dar un amigo. ¿Por qué? Porque la objetividad es una de nuestras herramientas más importantes, ¿no? Esto se ve muy claramente en el tema de pareja. Pareja a veces me llaman por teléfono y bueno, ¿y cómo es? Y preguntan, ¿no? Y yo les explico un poco y dicen, pero vale, genial, es que mi pareja estaba un poco reacia o está un poco reacia porque piensa que le voy a dar la razón o a quitarle la razón. Y no va de eso, la terapia de pareja no va de dar la razón a uno o quitársela, porque cada pareja funciona a su manera, sino va de intentar dar un punto de vista, intentar ofrecer diferentes soluciones para los diferentes problemas o intentar incluso hacer ver que hay que asumir ciertos problemas como parte de la relación. No voy a entrar ahora más ahí, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y en la parte un poco de la crianza o de las decisiones en torno a los niños y adolescentes, pues un poco lo mismo, ¿no? Volviendo al tema de si me vale cualquier psicólogo. Esto lo tengo claro. No vale cualquiera por la especialidad e incluso teniendo los mismos psicólogos con la misma formación, hay diferentes corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Vale, yo soy psicólogo, hago mi formación para que me den la habilitación sanitaria, porque ahora hay que, aparte del grado en psicología, tienes que tener una habilitación sanitaria que te la da un máster. Y a partir de ahí, pues mira, tenemos la misma formación o incluso alguna otra formación a mayores, como puede ser en terapia familiar sistémica o en cognitivo-conductual, bueno, en lo que tú consideres que te puede ayudar más. Está el estilo que tenga cada terapeuta, ¿vale? Y aquí en los estilos os voy a dar un par de matices. Una cosa muy interesante, porque hablando con otros compañeros o incluso con personas que han venido al gabinete o con personas que han ido al psicólogo, amigos o conocidos y que me contaban su experiencia, hay un concepto que queda muy claro que es la directividad. A mí no me gusta, y a lo mejor a vosotros sí, que alguien venga y decirle tú tienes que hacer esto y lo otro, ¿vale? Esa manera de intervenir se llama directividad. Entonces tú te puedes sentir más cómodo con un psicólogo que te dice lo que tienes que hacer o con un psicólogo que trata de construir contigo una solución. A mí me gusta más este formato y eso es muy personal de cada uno, porque si tú eres como muy de protocolo y haces un test y ese test te da un diagnóstico y ese diagnóstico tiene un tratamiento empíricamente validado que yo te hago y si no te funciona es que el problema eres tú, que no eres capaz de interiorizar la solución, estoy exagerando un poco, pues a mí ese formato no me siento cómodo, pero hay otros psicólogos que sí se sienten más cómodos con un sota caballo rey. Entonces, en función de lo que a ti te guste, de cómo tú te sientas cómodo, tendrás que encontrar ese psicólogo que tiene ese estilo, esa manera de comunicar, que te llega, que no te llega. Igual te gusta un psicólogo más que está sin plan de cachondeo, o te gusta otro que sea así como muy serio y muy distante, o te apetece más una chica, o incluso algo que yo siempre recomiendo. Llamas por teléfono y te da un feeling o te da otro feeling. Eso yo diría que puede ser incluso hasta casi lo más importante. Entonces, tener en cuenta qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra, que son cosas muy diferentes, que los psicólogos no son todos iguales porque hay diferentes formaciones, que dentro incluso de las mismas formaciones hay diferentes estilos o modelos y encontrar y preguntar y hasta topar con el que tú crees que puede ser el modelo que te interesa, que te sientes cómodo, que hablas con él o con ella y que tienes buenas sensaciones. E incluso si vas a un psicólogo y después de un par de sesiones ves que la cosa no fluye, no te sientes cómodo, no te comprende, no hay empatía o cosas de este tipo, pues no te cortes y cambia. Igual que si tu teleoperador no te da internet que te funciona bien, pues ten la seguridad y la tranquilidad de que a lo mejor no es una cuestión tan tuya, sino que es una cuestión de conexión. Y tampoco es una cuestión de conexión y de afinidad. Bueno, pues esto es un poco lo que yo os quería comentar de lo que tenemos que entender de los psicólogos. Una última puntualización. La medicación está ahí y claro, si tú estás mal y vas directamente al médico de cabecera, el médico de cabecera o bien te va a medicar él directamente o bien te va a derivar a un especialista. Entonces, si tenéis un problema que entendéis de pareja, de familia y emocional, de ese tipo, tener cuidado porque el médico de cabecera es un médico y lo que va a tirar es por la medicina, la medicación, no porque sea mala persona, ni mucho menos, simplemente porque es su modelo de trabajo. Y bueno, pues la medicación es útil para muchas cosas, pero como tratamiento de primera elección, o sea, como lo primero que hay que hacer, hay que tener cuidado porque a veces hay temas que se pueden
solventar o gestionar de una manera más a través del psicólogo. Y como la seguridad social pues no ofrece un servicio como nos gustaría, sino un servicio con poco tiempo, con mucho espacio entre sesiones y con un espacio que tampoco es especialmente el mejor, pues en eso yo os recomendaría, si os lo podéis permitir, la actuación de un psicólogo privado suele ser, vamos, otro mundo. E incluso, pues, si no os lo podéis permitir o tenéis pocos recursos para dedicárselo a eso, pues a veces también los gabinetes privados hacen un esfuerzo también para tratar de adaptarse a las personas. No todos, ni digo que sea lo que haya que hacer, pero sí que es cierto que a veces eso sucede y bueno, pues no olvidaros que la ayuda de un psicólogo privado puede ser una opción más que interesante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si conocéis a alguien que le puede interesar, pues se lo pasáis y compartir el vivir. Y también, ¿no? Y así, pues todos compartimos esta información que antes de tomar la decisión tan importante como es intentar solucionar un problema que puede generar mucho sufrimiento, pues cuanta más información tengamos, mejor. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo.